Les doy la bienvenida a Del Saber Hacer al Hacer Saber, un podcast sobre comunicación para universidades. Soy Manuel Bomecker y en las conversaciones que recorreremos juntos vamos a dialogar con personas que piensan, diseñan y gestionan la comunicación para universidades desde adentro. Este podcast surge de años de trabajo con universidades de América Latina, en particular con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la Argentina y con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Quédense para escuchar una conversación que continúa pensando cómo se construye la comunicación para la ciencia, la educación y la innovación. Empecemos. En otra de las entrevistas que hacía bastante tiempo que tenía ganas de hacer, hoy nos juntamos con Santiago Daniel Palma, un funcionario de la Universidad Nacional de Córdoba. Él viene del mundo de la farmacéutica, es químico, pero sobre todas las cosas tiene a cargo una de las secretarias que tiene, podríamos decir, algunos de los mayores desafíos que se pueden tener, creo yo, desde la universidad, porque es pensar la innovación, ¿no? La innovación tecnológica, pero no cualquier innovación. Hoy todo el mundo habla de innovación, es muy fácil hablar, la palabra innovación está dicha muchísimas veces, y el desafío en particular es gestionar un ecosistema de innovación en relación a los equipos de ciencia de las universidades. En ese sentido, la secretaría que gestiona, que lidera Santiago Daniel Palma, es una secretaría que está volcada no solamente a los equipos de ciencias, sino a los fondos de inversión, al ecosistema emprendedor, a las empresas y organizaciones que necesiten procesos de innovación. Venimos trabajándose bastante de manera conjunta y venimos pensando varias cosas, por eso agradecerte por el tiempo, agradecerte por la predisposición, finalmente logramos grabar este capítulo. Y en ese sentido, quería pedirte que nos cuentes un poco la mirada que tiene Santiago Palma sobre la universidad, sobre la comunicación y sobre la innovación, como para una primera disparada. Bueno, Manuel, antes que nada, gracias. Sí, efectivamente, venimos hace un tiempo charlando juntarnos un rato a charlar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Bueno, particularmente, vos acabas de mencionarlo, la palabra innovación es una palabra que hoy se usa mucho, que se usa incluso hasta en forma coloquial, y uno de los desafíos más grandes que uno tiene actualmente es poder pasarle en limpio en el contexto en el que la innovación hace lo que tiene que hacer, que yo siempre digo que es agregar valor, y agregar valor en términos muy simples, que es hacer las cosas de un modo distinto. En cualquier ámbito se puede innovar. Uno de los principales hitos que debíamos cumplir relativamente rápido cuando se creó la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica era definir la innovación, y el principal resultado de esa definición fue decirnos a nosotros mismos que es complicadísimo definir la innovación si uno no enmarca todo esto en un proceso disciplinar de verticales, etc. Yo lo que percibo es que el mundo de la ciencia y la tecnología naturalmente dice o se autoproclama innovador, y para que eso ocurra realmente tiene que haber un proceso diferencial, tiene que haber un proceso donde los científicos, las científicas piensen en hacer ciencia de un modo distinto, piensen que la ciencia, por supuesto, siempre colecciona y atesora conocimientos nuevos, pero para que haya realmente innovación, lo que hay que hacer es, en el momento de desarrollar un producto de servicio, hacerlo distinto a lo que ya hay. Y eso es lo que lo hace innovador. Con lo cual, la universidad se debe a un debate amplio, lo está haciendo, y están apareciendo lindos paradigmas para discutir, lo vamos a discutir en el transcurso de este rato, porque no es lo mismo innovación para agronomía que para química, que para sociales, que para artes, que para ciencias exactas. Y en definitiva, nadie se va a apropiar de esta palabra tan sexy como es la innovación, simplemente hay que pensar procesos en términos innovadores. Y para pasarte la pelota de tu lado de la cancha, no hay innovación si esa innovación no está correctamente comunicada, correctamente trasladada. Por lo tanto, en el bloque potente de producir innovación, desde la base misma de ese proceso innovador, tiene que estar diseñado a la par de cómo vamos a comunicarla esa innovación. Por lo tanto, creo en la comunicación como una herramienta súper valiosa
para poder desarrollar estos procesos virtuosos. Desde la mirada de la innovación, ¿qué es la comunicación y qué función tiene? Mira, yo creo en una... Mira, durante mucho tiempo en mi vida creí sistemáticamente que la comunicación era una herramienta casi terminal de un proceso. Era decir, che, hice esto, lo adapto para que un público objetivo lo entienda. Digamos, esa era mi idea sobre la comunicación en términos generales. Con el tiempo me fui dando cuenta y te lo voy a decir no coloquialmente, sino te lo voy a decir como químico, ¿no? ¿Cómo lo veo ahora? Yo veo ahora la comunicación como una herramienta que construye procesos desde el mismo momento en el que yo empiezo a diseñar una idea que entiendo que es innovadora. Si yo hoy, ¿por qué? Porque la innovación tiene, y también empieza con la misma letra, con I, tiene mucho de inspiración. Entonces, si yo no logro con la innovación inspirar más innovación, uno de los pilares básicos de hacer las cosas de un modo distinto se cae. Es decir, si yo no logro que otros entiendan que tienen que hacer las cosas de un modo distinto para agregar valor, evidentemente estoy por lo menos en una parte importante fracasando en mi tarea de generar innovación. Entonces, yo he descubierto que el proceso donde se construyen los diferentes hitos que van generando un proyecto innovador, desde las bases mismas, deben estar construidos de un modo que se puedan comunicar. Si ese proceso no es comunicable, alguien, tanto el receptor, el usuario, el adoptante de esa innovación, no la va a entender. Por lo tanto, creo en la comunicación como una herramienta de gestión de procesos que de algún modo encuadra, enmarca y genera un producto genuinamente apropiable por el adoptante. Hace un tiempo se me ocurrió generar un proyecto de investigación loco, que era salirme del mundo de la ciencia de los materiales aplicada al farma y generar equipamiento que procesara esos materiales. Es decir, me salía completamente, disruptivamente de lo que yo solía hacer. Y entonces comencé a generar el proyecto de investigación con mi lógica natural, habitual, de hacer una hipótesis sólida, voy a construir, en este caso, ¿Cómo? El paper. Exactamente, el paper. ¿Cómo iba a ser el paper? ¿Cuál era la hipótesis? Etcétera, etcétera. Y rápidamente me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba construyendo como proyecto no era comunicable entre mis pares. O sea, yo estaba haciendo un modelo de trabajo basándome en que lo iba a publicar, iba a hacer el paper igual que un paper de materiales. Y me di cuenta que este tipo de proyectos donde yo genero un dispositivo se cuenta más como una historia, ¿no? Que como algo que muestro resultados y los analizo. Entonces yo tenía que empezar a pensar un proyecto que tenía que ser una historia larga, tenía que empezar a decir dónde estaba la problemática y por qué esa problemática era importante y por qué en el marco de esa problemática yo iba a articular, iba a decir, como esto no se puede hacer en el contexto actual, yo voy a diseñar un dispositivo nuevo. Y terminó los primeros trabajos, cuando me di cuenta que había que contar la historia, se termina contando la historia al revés. Casi que comienzo con la conclusión, digamos, paso a mostrar los resultados y termino haciendo una especie de introducción. Es una cosa rara porque di vuelta el mensaje completamente porque porque entendí que tenía que primero ver cómo iba a comunicar los resultados para después ponerme a laburar. Por eso te digo que en esto de elaborar la innovación articulada con la comunicación, hay que tener la asertividad suficiente para no
para no cometer el error de no sentar en la mesa la comunicación, no digo sentarte a vos comunicador en mi equipo de trabajo, podría ser, sería un lujo, pero digo, sentar la comunicación como concepto de entrada, es decir, yo voy a empezar este proyecto, bien, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a contar cuando lo termine de hacer? Entonces, como tengo que saber cómo lo voy a contar, voy de entrada a articular el proceso en base a la historia, digamos. Y eso es algo que las personas que se dedican a hacer trabajos de innovación deberían tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque si no, a veces generan productos muy poco comunicables y por lo tanto son poco innovadores. Me parece que tenemos un concepto para resaltar ahí esto que vos decís. No hay innovación si la innovación no está bien comunicada, digo, si no se entiende lo que se está innovando, si las personas no comprenden por qué este proceso es mejor que el otro, qué produce. Digo, quiero que dejemos ese primer concepto en la biblioteca, porque te quiero preguntar, digo, nosotros estamos hablando de comunicación e innovación, en algún sentido, y ahora te quiero preguntar sobre comunicación y universidad. Digo, vos sos un tipo que venís con trayectoria en gestión, venís recorriendo la universidad en distintos roles, y en ese mismo sentido, ¿cuáles son los desafíos que vos encontrás en relación? Si encontramos los problemas de comunicar la innovación, ¿cuáles son los desafíos de comunicar la universidad? ¿No? Bueno, yo creo que hoy estamos en un contexto político que nos desafía mucho en ese aspecto, porque la, la comunicación en un contexto global y en un contexto particular en la universidad es un mundo donde nos atraviesa la comunicación en todas sus particularidades. Entonces, hoy, como tenemos una universidad plurivalente en términos de cosas que hacemos, tenemos ciencia, tenemos docencia, tenemos extensión, tenemos procesos de territorialidad muy fuertes, escuela de oficio y, por supuesto, también innovación, propiedad intelectual, empresa de base tecnológica. Es muy difícil, si no pensamos muy bien en términos de públicos, en términos de receptores de esa comunicación, es muy difícil tener una comunicación uniforme que llegue bien a todos lados. Entonces, yo en algún momento me tocó participar de foros donde se disparan preguntas y si yo te preguntara a vos, Manuel Bomecker, ¿para qué sirve la universidad? ¿Cómo me respondería? ¿Qué me diría? Che, Manu, para, dejemos de discutir cosas. Primero decime para vos para qué sirve la universidad. Porque si vamos a comunicar algo, primero veamos, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Para qué sirve la universidad? Entonces vos me vas a... esto me sale el docente de encima y tratar de hacerte que vos largues una respuesta. Pero digo, vos vas a empezar a decir cosas. Sí, forma a los profesionales, hace la ciencia, y hace ciencia, forma a los profesionales y transfiere tecnología, transfiere la ciencia que produce. Exacto. Yo te puedo decir, bueno, entonces, dijiste profesionales, ciencia, tecnología, tenemos que tener una escuela de oficio en la universidad. A ver, ¿por qué? Entonces, si transferimos ciencia y tecnología, yo no sé, tenemos que tener hospitales, porque la verdad que eso es asistencial, digamos, dejemos que los hospitales lo tenga la nación, la provincia. Entonces, cuando empezamos a desmenuzar, volvemos a lo que discutíamos anteriormente, ¿no? Es muy importante sentar a la mesa la comunicación, porque la sociedad está esperando esa respuesta ahora. Está esperando que le digamos para qué estamos, ¿no? Podemos ponernos en el rol soberbio que los universitarios supimos tener, que espero que ya lo estemos dejando en el pasado, de decir problema de los otros, ¿no? Si entienden lo que hacemos en la universidad. Nosotros estamos, como era antes, los paraninfos, ¿viste? Las cátedras. Ustedes se van a poner ahí y nos van a escuchar a nosotros a decirnos para qué estamos. Y si no les gusta es porque ustedes son una casta inferior. Que no nos entienden. Tanto lo lamento, digamos, si no entienden para qué está la universidad. Bueno, la universidad, sí, exacto. Entonces, no, yo creo que ahí está gravemente uno de los grandes problemas. Si la sociedad no nos ha interpretado para qué estamos, es porque efectivamente hemos
fallado en la comunicación efectiva de lo que hacíamos en la universidad. Haciendo doble clic en esta reflexión que vos hacías, y de vuelta una pregunta anclada sobre la comunicación. ¿Cuál es la función de la comunicación en el propio proceso de transformación del rol de la universidad, ¿no? Bueno, ahí diste en una tecla y te voy a volver a hacer un doble clic sobre incluso lo que vos me dijiste, vamos a un zoom sobre eso. Yo creo fundamental, mientras la universidad comienza a entender que probablemente el formato tradicional de carreras largas, etcétera, comienza para algunos aspectos, algunas verticales, algunas disciplinas a agotarse, pensar que el fenómeno comunicacional pasa por hacer entender un poco lo que vos acabas de mencionar. Es decir, yo necesito que los chicos y las chicas entiendan que venir a la universidad puede ser un trayecto de distinta longitud temporal. Es decir, puedo venir a hacer un curso de técnico, puedo acercarme a hacer un curso de verano en el campus virtual, puedo ir al campus norte a hacer un curso incluso cuando digo puedo ir, puede ser virtual, ¿no? Puede ser híbrido, puede ser, ¿no? Pero en ese contexto voy a hablar con personas, me van a contar experiencias, me van a contar hechos, me van a transmitir conocimientos, etcétera, etcétera, y eso ya agrega valor. Entonces, digamos, en términos de fenómeno, lo que tenemos que comunicar es que aún no entrando y saliendo con un título universitario de grado, uno entra de una manera y sale distinto, ¿de acuerdo? Entonces eso es para mí hoy el gran desafío global de la comunicación en las universidades. Centrarse en la propuesta de valor de la universidad, que ya no creo que sea solamente formar profesionales, sino que es que personas transiten la universidad y cuando hagan ese tránsito, sea de la longitud temporal y disciplinar que sea, su incidencia en la sociedad va a ser diferente a cuando a lo previo o a lo anterior. Y eso hay que comunicarlo, porque si no es estanco. Si vos me decís a mí cómo me gustaría ver contada la historia de la universidad, bueno, me gustaría contarla en función de otras cosas, de cómo articuló el crecimiento de una ciudad, cómo impactó políticamente en momentos complejos de nuestra ciudad, de nuestro país, cómo enseñamos con reformas políticas, cómo enseñamos con discusiones trascendentales con respecto a de qué manera se puede hacer producción pública de medicamentos. Hemos derivado, por un ejemplo, si se puede hacer del Estado, sí, claro que se puede hacer del Estado. No me vengan a contar de que no se pueden hacer las cosas bien del Estado, si nosotros producimos medicamentos de calidad a 120 metros del pabellón argentino. Entonces, hay muchas más cosas para contar. Entonces, digo, en el contexto de la comunicación, yo creo que lo que tenemos, el desafío que tenemos los universitarios es contar de que vale apostar como comunidad, esto de, viste que ahora está de moda que las personas que se creen que no son universitarias, ¿no? Porque yo después definiría un poco la ciudadanía universitaria, pero las que no son universitarias te dicen es que ustedes con la nuestra hacen tal cosa. Entonces, bueno, si vamos a discutir en esos términos, yo te diría, bueno, fenómeno, sentate, vamos a suponer que esa es la tuya, digamos, o la nuestra. Vamos a discutir sobre dónde estamos nosotros agregando valor con la nuestra, digamos. Y ahí les pondría sobre la mesa todas las cosas que creemos que las universidades hacen. Y cuando se discute la creación de nuevas universidades, el por qué, no es solamente una cuestión de crear carreras, sino acercar oportunidades o hacer barreras más bajas para que esas oportunidades fluyan, percolen, trasciendan, etc. Decís, hay un término que aparece sistemáticamente en tu
en tu discurso que me parece particularmente importante, porque hablas mucho de historias y de narrativas, en algún sentido de narrativas, de algo que hay que contar, ¿no? Y contar algo requiere contexto, requiere conexión, requiere personas, requiere líneas estéticas. Y una cosa que me parece interesante distinguir acá es que todas las personas hoy decimos que la comunicación es muy importante en las organizaciones, todas las personas decimos que hay que hacer comunicación. Ahora, ¿qué significa contar esa historia? ¿Qué significa hacer comunicación? En términos de decisiones de gestión, ¿no? Ya pasamos por innovación, pasamos por las universidades. Bueno, volvamos ahora, le hablemos al secretario de innovación de la universidad, a un funcionario político que apunta a gestionar durante mucho tiempo parte de las instituciones universitarias, hacer una secretaría y seguir en el recorrido, digamos, de ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar para gestionar comunicación, no? Bueno, mira, yo lo que puedo reflexionar sobre eso es que yo eh, cuando, me- cuando pude tener el tiempo, vos viste que la gestión a veces tiene eso de la diaria, que consume a veces el valor de pensar, de planear. Entonces, cuando uno se sienta a planear o a planificar una gestión, generalmente construye las bases sobre organigramas estáticos, sobre lógicas que tienen que ver con resultadistas. Eh, Siempre tengo amigos que me dicen, nunca en una entrevista hables mucho de fútbol, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que a uno le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, menotista, bilardista, ahora está escalonista, ¿viste? Entonces, claro, es fácil ser escaloni porque lo tenía Messi, pero sí, bueno, sí. Entonces, yo creo que en términos de gestión, uno puede ser más o menos conservador, un poquito más estratega, puede ser un poquito más progre en términos de gestión, de decir, yo voy a arriesgar para ver si esto funciona. Ahora, lo que yo descubrí es que, yo personalmente descubrí, es que cuando uno trabaja en una estructura donde año a año vos tenés que decir, esto hicimos porque queremos que en el año que viene hacer un poco más, bueno, vos tenés que elaborar la comunicación de la lógica de la estricta inspiración. Entonces, si yo en el año 2023 tuve 10 proyectos que acompañamos y que resultaron proyectos innovadores, que marcaron la diferencia en distintas disciplinas, bueno, yo no a posterior de haber seleccionado esos proyectos, desde el momento inicial tengo que haber diseñado una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque cuando pasó un año, ese proyecto ya tiene una solidez que se comunica como un proyecto de altísimo valor y quizás no inspira a nadie porque dice, no, mira, este proyecto, mira lo que es, claro, obvio, hicieron este filtro que hace cosa y por supuesto. Ahora, si yo diseñé bien la comunicación, yo le voy a poder mostrar que un año atrás la persona que se trajo ese proyecto no tenía la más remota idea de lo que tenía en sus manos. Claro. Entonces le puedo mostrar que llegó de una manera, que fue creciendo, que armó equipo, que se hizo preguntas, que cambió el proyecto, que pensó en el cliente, pero lo tengo que haber mapeado y diseñado para poder comunicar la historia total. Entonces, la comunicación se trata un poco, por lo menos como yo la veo, de estar atentos a diseñar una narrativa que inspire y que para eso no podemos juntarnos a ver qué hicimos, sino que tenemos que decir, como vamos a hacer esto y esto efectivamente el año que viene tiene que configurar un producto comunicable, lo planeemos desde ahora, porque ahora recibimos esto, dentro de 2 meses va a ocurrir esto, en 6 meses se nos va a ocurrir esto. Entonces,
todo el tiempo tiene que ser un proyecto comunicable. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos estos fondos de innovación tecnológica y social. No va a haber informes. No va a haber informes finales académicos de 4, 5, 10 páginas. Bueno, va a haber un producto comunicable. De entrada dijimos, va a haber un video, va a haber un día donde los propios investigadores en primera persona van a decir qué hicieron desde el momento inicial. Entonces, ese informe que después iba a una carpeta, que después se iba a guardar y que después probablemente nadie leía, se va a convertir en algo que diga, miren, yo llegué a la Secretaría de Innovación con una idea, que suele ser entre el 3 y el 5% del caudal de éxito que puede tener un proyecto. El otro 95% lo hice con esto, con esto, con esto, me dieron fondos, los usé así, 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 el recurso humano hizo esto, 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 y hoy, después de un año, tengo este proyecto terminado que se puede transferir. Pero si yo me acuerdo de comunicar ahí al último, ¿y el resto? Entonces, creo que el desafío de los que hacemos gestión es tener una comunicación que sea parte integral de la gestión, pero generando la política. Que yo voy a... O sea, a mis comunicadores les digo siempre, esto que me parece que puede ser una buena idea, ¿se va a poder comunicar? Santiago, otro de los lugares que recorrimos juntos, o empezamos a recorrer, es empezar a pensar la comunicación de los equipos de investigación y de los institutos de ciencia, ¿no? Veía el otro día, hace poquito hice una entrevista con un chico que es un especialista en estrategias digitales, con poco en estrategia digital, y él hablaba de la importancia del crecimiento de las personas en las redes sociales, digamos, ¿no? Como algo parecido al vínculo uno a uno, donde uno ve caras, donde ve a alguien diciéndote algo, es lo que más favorece disputar la atención y el convencimiento de las personas que puedan consumir nuestro contenido. ¿Qué pasa con los equipos de ciencia en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con los institutos de ciencia? ¿Cómo los ves? Mira, yo de lo principal, ahora me saco un poquito el sombrero de funcionario y me pongo como científico, ¿no? El problema de los científicos es que nosotros comunicamos las cosas entre nosotros, nos hablamos entre nosotros. ¿De acuerdo? O sea, yo cuando voy a comunicar un paper, ¿qué es? Un paper es un documento que lo va a leer otro científico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, termina siendo como una historia clínica, digamos, de los médicos. ¿Quién lo va a leer? Otro médico. Entonces, cuando una persona que no es médica agarra una historia clínica, se puede pegar un susto, puede desolayar o ignorar algo, porque no la entiende, digamos. Entonces, esto de los documentos técnicos, los científicos lo tenemos muy arraigado porque tenemos una revisión por pares, te mando un paper a vos, me decís que haga este experimento adicional. Entonces, hablamos entre nosotros en nuestro propio idioma. Y claro, eso nos hace muy poco maleables a entendernos con personas que no conocen del tema. Ya sea empresarios, ya sea otros investigadores de otras disciplinas, ya sea público en general. La comunicación pública de la ciencia, por ejemplo, tiene ese gran problema. Es que los científicos estamos acostumbrados a comunicar las cosas entre nosotros. Entonces, si uno tuviese la necesidad y se fomentara la necesidad de generar una cultura de comunicación de la ciencia basada en lograr que las personas de verdad me comprendan y no que digan, lo que dijo debe ser importante porque con ese lenguaje que usó, claro, esto que me dijo este tipo es importante, porque yo te puedo, ahora son las 3:15 de la tarde y yo ahora me pongo a hablar 1 hora sobre métodos top-down de disminución de tamaño de partícula, te puedo asegurar que vas a entender poco, vas a hacer así con la cabeza y vas a asumir que lo que te estoy diciendo es verdad. Te puedo estar mintiendo y no te importa nada y Claro. vas cambiando por otro lado. Pero el desafío sería que yo empezara a hablar de algo y que te atrajera y te dijera, che, mirá, vos sabías que cuando tomás un medicamento, ese polvito blanco que está en un comprimido, para que te pueda hacer efecto, cuando llegue al estómago,
ese comprimido se tiene que romper, y eso que está en el polvito blanco, así como vos asimilar los nutrientes de los alimentos, bueno, ese polvito blanco tiene que atravesar tu intestino y llegar al lugar donde va a hacer la acción. Bueno, muchas veces eso no pasa, entonces hay que utilizar algunas herramientas innovadoras para que eso ocurra mejor, para que no tengas efectos adversos. Y te lo cuento de otra forma, y en realidad es parte de lo que yo hago, yo publico en un paper, pero te lo estoy diciendo con un lenguaje que vos lo entiendes. Entonces los científicos y las científicas tenemos un grave problema, que estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Y como estamos hablando entre nosotros, es muy loco que cuando nos desafían ustedes, los comunicadores, a decirme, che, pero yo le tengo que vender a Arcor lo que vos haces, a Bagó, a Ruemer, a Novartis. Y la verdad que necesito un poco más de info porque necesito coloquialidad, a pesar de que voy a dar con técnicos, etcétera, etcétera. Y es un aprender, digamos. O sea, nosotros los científicos tenemos que aprender de que lo que hacemos también es un producto comunicable. Entonces tenemos que empezar a hablar de otra manera. No hace falta irnos a un lenguaje, porque cuando te expliqué lo del comprimido, no usé ninguna palabra sumamente coloquial, simplemente dialogué con vos y te hice entender en una historia de qué es lo que hago o a qué me dedico. Bueno, los institutos de investigación y los científicos deben asumir de que para refundar su legitimidad con la sociedad, tienen que empezar a comunicar hacia el público que quiere escucharlos. Y yo quiero escuchar a mis científicos diciendo cosas que las entienda yo y que las entienda mi hijo y que las entienda mis amigos, porque de eso se trata. Quienes lo han hecho, los institutos que lo han hecho, han dado vuelta completamente la ecuación. Y hoy tenemos, vos podés, no sé, ponerte a ver el MIT en Estados Unidos, un instituto de investigaciones más famosos del mundo, comunicando cosas para la gente. Y hace 20 años, la verdad que les interesaba bastante poco comunicar cosas para la gente. Y se han dado cuenta que necesitan empezar a entender de que la ciencia hay que comunicarla de un modo que las personas la entiendan. Y eso comienza a ser una dinámica positiva, eso legitima, eso hace que la gente valorice más a los científicos, que no los considere un estamento diferente. Y en ese sentido, como tomándote a vos como investigador, pero también como decisor de gestión, hay algo ahí que tiene que ver con una disputa que tenemos en general quienes hacemos comunicación, que es, hay que dejarse ayudar, hay que decidirse a desarrollar la inversión, a desarrollar el esfuerzo que implica desarrollar una narrativa, pero también hay que invertir en comunicación, ¿no? Digo, siempre hay una tensión entre los presupuestos de comunicación y lo que se le pide a la comunicación. Porque uno analiza la comunicación desde la perspectiva de una cosa, hay que comunicar y por lo tanto es una cosa más y no queda otra y por lo tanto, bueno, lo que quede se lo dedico a la comunicación. Si vos o voy a regatear y bajar costos en comunicación y después cuando la comunicación es efectiva, no le echas la culpa a que invertiste poco, sino a algún otro factor externo. Si vos no entendés que es tan importante la gestión de equipos y la estrategia de comunicación como en otro tipo de inversiones que hay dentro de un proyecto de investigación, claramente, luego las consecuencias son claras, ¿no? Mira, yo te voy a dar, no puedo por una cuestión, nobleza obliga, uno no puede dar nombres ni marcar instituciones, pero en algún momento se invirtió en Argentina en proyectos estratégicos institucionales. Escucha ese nombre, porque es espectacular. No sé quién se lo ocurre, pero entonces se daba plata para que los institutos la usaran para proyectos estratégicos institucionales. Escucha eso, ¿no? Entonces sí, te daban una plata y vos lo usabas. Entonces, rápidamente los investigadores, ¿qué hacían? Compraban equipo, compraban insumos, compraban, y el 95% hizo la de siempre. Equipos, insumos, recursos humanos, para investigación, becario, qué sé yo,
Y hubo algunos institutos en Argentina que invirtieron en comunicación, ¿no? No solamente en equipos, sino en estrategia, en planificación de la comunicación y en infraestructura para la comunicación, en lugares para recibir personas y comunicarle cosas, en imagen, en marketing. Y después de muchos años, yo miro hacia atrás y veo que son los únicos que usaron bien el dinero. En definitiva, salieron de la caja, invirtieron en otra cosa que no estábamos acostumbrados y acertaron. ¿Por qué decís voy, que acertaron? No siempre. ¿En qué ves que acertaron? Porque, por ejemplo, esos institutos hoy tienen un volumen de servicios incrementado 3-4 veces con respecto al que tenían antes. Okay. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora tienen una estrategia, están comunicando lo que hacen, entonces hacen más, inspiran más. Hay empresas que vieron, che, mira esto. Entonces, si vos tenés un instituto que tiene 50 años haciendo las cosas bien, pero nadie sabe que las haces bien, no, ¿de qué sigues? Me quedo con esta frase que vos decís, si yo tengo un instituto que hace 50 años las cosas bien, pero nadie sabe que las hace bien, ¿a quién le sirve, digamos? Más que a los propios investigadores que están ahí adentro. Vos llegaste hace no tanto tiempo al cargo de la Secretaría de Innovación de la universidad y tomaste algunas decisiones en relación a comunicación, ordenaste recursos. Digo, tenés una mirada en ese sentido. Yo te quiero preguntar, como en 2 líneas, cuando alguien está pensando en diseñar su organización, en diseñar un proyecto de gestión, ¿qué le podrías decir en relación a la comunicación? Digo, a un decisor, a otros Santiago Palma, a otros directores de instituto, digamos, alguien que tiene que tomar decisiones relativamente pronto en términos del armado, de la política de comunicación. ¿Qué le podrías aconsejar, digamos? ¿Qué mirada podrías compartir? Mira, yo el principal consejo que daría es uno bien coloquial, sentar en la mesa de decisión a los comunicadores. Eso me parece clave. En tu círculo rojo, en el armado de tu estrategia, en tu planificación de gestión inicial, en tu presupuesto, en tu metódica para lograr un objetivo, sentá a los comunicadores y dejarte ayudar. Eso es lo más importante. Y después, generar políticas públicas comunicables genuinamente, no en términos políticos, digamos, decir, che, queda lindo sacarse una foto, queda lindo, no, sino que vos puedas generar un producto comunicable para que el año que viene esa política esté reforzada por la opinión de quienes recibieron la comunicación, no de quienes traccionan la gestión en términos políticos. Entonces, si yo logro que mis proyectos de innovación constituyan un producto comunicable de tal modo que el año que viene, en vez de recibir 50 postulaciones para los proyectos de innovación, recibo 100, ahí ese es el indicador de que se comunicó bien, ¿no? Porque el proceso fue virtuoso. No que alguien me palmee la espalda y me diga, che, qué lindo, qué bueno que estuvo eso. No, sino que me diga el número en la planilla. Yo hice un producto que evidentemente lo entendieron y dijeron, che, acá hay que apostar porque efectivamente acá hay algo bueno, algo virtuoso. Entonces, mi reflexión es trabajar desde el día cero en comunicación, sentar, profesionalizar la gestión en términos de comunicación y que participen activamente en la generación de la política pública. No que sea solamente la herramienta final para mostrar lo que hicimos. Básicamente ese sería mi consejo. Bueno, Santiago, de mi parte, no mucho más. Me parece que ha sido una charla sumamente interesante. Pensar las lógicas de la gestión desde este lugar e incorporar la comunicación como
como nodo central de las decisiones estratégicas comunicacionales, me parece que es un desafío fundamental. De mi parte no mucho más, preguntarte si hay algo más si tenés algo más para contarnos. No, yo lo único, bueno, agradecerte. Bueno, nosotros fuera de cámara siempre charlamos mucho y siempre es valioso escuchar perspectivas, entonces uno en esto a veces necesita el espacio para reflexionar y este ping-pong vino bien. Y transmitir eso, ¿no? Que en definitiva vivimos en un mundo donde uno dice, sí, vivimos hiperconectados, con muchas input que nos hacen ver y nos hacen analizar y que nos hacen cambiar de opinión, en el mejor de los casos, sobre algunas perspectivas. Y entonces yo creo que el desafío es tener la suficiente claridad conceptual para, en el rol que nos toque, tener buenas ideas siempre está bien, pero las ideas, como siempre digo, son gratis, a todos se nos ocurren, pero que esas ideas se conviertan en oportunidades y en verdaderos nichos de valor, falta más. No es solamente generar ideas, sino que falta más. Y en ese diagrama de flujo positivo para convertir una idea en algo exitoso, creo que saber estructurar la comunicación de lo que va a ser esa idea cuando se convierte en algo efectivamente valioso es fundamental. Entonces, bueno, nada, creo que es un punto clave. Yo te quiero agradecer y, bueno, como siempre, disponible para charlar sobre estos temas que realmente me apasionan. Esto fue Del Saber Hacer al Hacer Saber, un capítulo más del podcast sobre comunicación para universidades. Mi nombre es Manuel Bomecker y hace más de 15 años trabajo acompañando universidades, equipos de ciencia y espacios de innovación en el diseño de sus estrategias de comunicación. Podés ver este podcast en YouTube, escucharlo en Spotify y en Medium podés acceder para ver artículos que publico de fondo sobre comunicación institucional. Todos los enlaces están en la descripción del episodio. Gracias por estar ahí. Que sea comunicación.